Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo el poder compartir con ustedes la clase en el día de hoy y llegar a sus casas, a sus hogares, ahí en la intimidad donde se encuentran. Esperamos que todos se encuentren bien y, como siempre les menciono, continuemos orando los unos por los otros, especialmente en estos tiempos de prueba, tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de aflicción, tiempos de pérdida, pero sabemos que el Señor nos ha dicho que confiemos en Él y Él nos dará aliento y paz, ánimo y confianza en estos tiempos de prueba. Continuaremos en el estudio del Evangelio del libro de Juan, la lección 9, y estudiaremos hoy el capítulo 16. El tema de hoy es Jesús ha vencido al mundo. En Juan 16:8, la palabra la leemos así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y Divino Espíritu, y todos decimos amén. Gloria a Dios. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos. Gracias, Señor, en este día por darnos una vez, Padre, una oportunidad más para estar listos y preparados esperando tu venida, Señor. En este día oramos también, Padre, para que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento a tu palabra y nos enseñes, nos muestres, nos corrijas, nos alientes en aquello que necesitamos crecer para que podamos continuar confiando o poner nuestra confianza en ti, especialmente en estos tiempos, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Padre, y en el nombre de Jesús oramos y nuevamente te damos gracias, Señor. Amén y amén. En el capítulo 16 vamos a concentrarnos en 3 puntos: la obra del Espíritu Santo, la tristeza se convertirá en gozo y Jesús ha vencido al mundo. Primeramente, la obra del Espíritu Santo nos es mencionada por Cristo Jesús a través del libro de Juan en muchos versos. En Juan 14, 16 al 17, como lo hemos estudiado anteriormente, el Señor dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y más adelante, en el capítulo 14, en el verso 26, nos continúa diciendo así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Gloria al Señor. Y en el capítulo 15 que estudiamos la semana pasada, en el verso 26, la palabra nos dice: pero cuando venga el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y en el capítulo de hoy, especialmente en el verso 7 al 15, la palabra nos enseña algo especial acerca de la obra del Espíritu Santo. Y nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Gloria al Señor.
El Señor Jesús estaba dando estas palabras de fe y de confianza a los discípulos en este tiempo difícil. Recuerden que hemos estado hablando que este es el tiempo en el cual el Señor estaba cerca de ser arrestado y Él necesitaba fortalecer la fe de los discípulos para que ellos pudieran soportar la prueba, porque iba a venir la hora en el cual iban a ser dispersados y cada uno iba a tener que luchar y ver por su propia vida. Cristo, hermanos, es el dador del Espíritu Santo. El verso 5 especialmente nos enseña: pero ahora voy al Padre que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Imagínense en estos momentos cuando el Señor le está diciendo a los discípulos que se va, que se tiene que ir. Y los discípulos pensaron, imagínense las emociones de ellos. ¿Qué vamos a hacer? Señor, tú eres nuestra fe, nuestra confianza. ¿Quién nos guiará? Pero ellos no entendían que era necesario que el Señor cumpliera la obra perfecta del Padre, muriendo en la cruz y salvándonos al resucitar y darnos vida eterna, para Él poder darnos al Consolador. Y el Consolador, como estudiamos en la clase anterior, es el Paracleto, el que está al lado de nosotros todo el día, las 24 horas del día. Y el Consolador se traduce como el ayudador, como el consejero, como el abogado. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Especialmente en el verso 8, la palabra nos dice: y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Qué interesante estas tres frases que nuestro Señor nos enseña. Primeramente, de pecado. ¿Por qué el Espíritu Santo convencerá de pecado al mundo? Porque no creen en mí, nos dice en el verso 9. El Espíritu Santo es quien convence al ser humano de sus pecados, redarguye el corazón del pecador, y el pecado de incredulidad es el que resulta en la muerte eterna, porque es el que da como consecuencia el rechazo de Cristo. Romanos 6:23, como lo hemos estudiado en el capítulo 14, nos enseña: porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el que cree en el Hijo, nos dice la palabra, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En otras palabras, a los suyos vino y ellos no creyeron que Él era el Hijo de Dios. Recuerden que los judíos decían: tú no eres el Hijo de Dios porque tú mismo te llamas Dios, y no creyeron en Él y lo rechazaron. Por eso el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, porque Él es quien redarguye y toca los corazones para que vengamos y creamos en que Cristo es el Hijo de Dios y que Él vino a este mundo para salvarnos y darnos vida. También el Espíritu Santo convence al mundo de justicia. ¿Por qué? Por cuanto voy al Padre y no me veréis más, nos dice la palabra en el verso 10. Cristo es el justo. Recuerden que la palabra nos dice que bueno no hay uno solo, sino solo Dios. Y entonces en este verso Cristo le está diciendo a los discípulos que Él va a regresar al Padre. Como nos enseña la palabra en Primera de Tito, en el verso 3, en el capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, hablando de Cristo Jesús, justificado en el Espíritu, aleluya, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces el Espíritu Santo convence al mundo de justicia, porque Cristo Jesús fue quien pagó el precio por nosotros en la cruz y nos redimió para darnos salvación y vida eterna. Pero también el Espíritu Santo convence al mundo de juicio.
¿Por qué? Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En el verso 11 nos lo menciona. Literalmente esto quiere decir que Satanás ha sido derrotado, y aquí se profetiza la derrota del maligno. El verso 31 de Juan capítulo 12 que hemos estudiado anteriormente nos dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, porque la obra del Espíritu Santo es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por eso es importante entender que el Espíritu Santo convence de pecado, el Espíritu Santo convence de justicia y el Espíritu Santo convence de juicio, y es el quien nos ayuda, porque Él es nuestro ayudador, nuestro consejero, nuestro abogado. Entonces, seguidamente en el verso 12, la palabra nos enseña que el creyente pasará por debilidad humana, y esta debilidad humana también se relaciona a la inmadurez espiritual. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, porque ellos estaban angustiados que Cristo los iba a dejar. Recuerden que el verso que hablamos anteriormente dice que sus corazones se habían llenado de tristeza, y vamos a hablar qué es lo que esto significa. Entonces, es importante entender que el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Aleluya. En el verso 13 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es importante nosotros entender aquí en estos versos la unidad del Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Glorioso el Señor. Vemos cómo la Trinidad de nuestro Señor es reflejada, es ilustrada en estos versos, y nosotros podemos también comprender la divinidad de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria al Señor. Luego, en el punto número 2, el Señor nos dice que la tristeza se convertirá en gozo. Recuerden que los discípulos estaban tristes porque Jesús los iba a dejar, como nos menciona el verso 19. Jesús conoció que querían preguntarle y le dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y ellos se preguntaban entre sí qué es lo que esto quería decir, pero ellos estaban angustiados, ellos estaban tristes porque el maestro se les iba. Quiero hacer una comparación en esta parte de la ilustración que el Señor hace en el verso 21 y el verso 20, comparando la tristeza y el gozo. Recuerde que cuando nosotros estamos gozosos tenemos fuerzas, pero cuando tenemos tristeza estamos débiles. Y la palabra dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aleluya. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Gloria al Señor. Esta palabra nos da una palabra de consuelo a nuestros corazones en todo momento, porque Él es nuestra fortaleza. En el verso 22 continúa diciendo: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie
os quitará vuestro gozo. Qué precioso saber que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y el gozo del Señor también es nuestra confianza en Él, que le veremos un día cara a cara y estaremos con Él por una eternidad. Por eso es importante que nos preparemos en este tiempo, en este mundo, en este tiempo en cual nos encontramos, tiempos difíciles, para que podamos llegar allá a las mansiones celestiales y alcanzar salvación y vida eterna. La palabra nos enseña, viene a mi memoria, Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, mencionando aquí la palabra disciplina como tarea, como circunstancia, como todo aquello en lo cual nosotros tenemos que enfrentarnos en este mundo, como la prueba, la angustia, las circunstancias y situaciones, sino, dice, de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces es importante que nosotros ejercitemos la confianza en el Señor para que tengamos gozo y fortaleza, para que podamos soportar la prueba y la angustia. Es importante nosotros entender que en estos versos también el Señor le está dando una promesa maravillosa a los discípulos en aquel tiempo, pero nos la está dando a nosotros en este tiempo, porque nosotros le seguimos, porque nosotros creemos en Él y hemos depositado nuestra confianza en Él. Él nos da entonces esa promesa prometida que es la oración. Entonces, la oración son respuestas prometidas del Señor. El verso 23 nos dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora, verso 24, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Qué importante entender que la oración es una fuente de gozo en la cual nosotros podemos confiar en el Señor y tener plenitud en Él, que Él escucha nuestras oraciones. Y hemos estudiado que orar en el nombre de nuestro Señor Jesús es poderoso, porque oramos conforme a su voluntad, oramos conforme al corazón del Señor, oramos pidiendo al Señor que se glorifique en nuestras vidas, para que Él sea exaltado en nuestra vida y que podamos ser sal y luz a aquellos que no conocen del Señor y alumbrar en las tinieblas al que está en oscuridad. Qué precioso saber que nuestro gozo es cumplido cuando creemos en Él y Dios se glorifica en nosotros. Y la palabra del Señor nos enseña que la oración es poder a todo aquel que cree, y nosotros creemos que Dios está con nosotros y que no nos dejará y no nos desamparará, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias al Señor que podemos descansar en Él y esperar en su bendita esperanza, porque Él está cerca. Luego el Señor nos continúa enseñando que Él ya venció al mundo. Él ha vencido al mundo de una manera que nadie puede compararle, porque Él es Dios. Gloria al Señor. Cristo es con nosotros. La palabra nos enseña en el verso 25, estas cosas, refiriéndose a las enseñanzas que Él ya le había dado a los discípulos. Os he hablado en alegorías. Las alegorías son comparaciones. Recuerden que hemos hablado esto anteriormente. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Gloria al Señor, Él es quien intercede por nosotros delante del Padre, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo.
otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Alabado el Señor. Jesús declara en estas palabras su ayuda y su providencia a nosotros y nos expresa el amor precioso de Dios a nosotros, describiéndonos su gloria. Él salió del Padre, vino a este mundo, hizo la obra del Padre en obediencia y regresa al mundo. Y les decía esas palabras a los discípulos para alentarlos, para fortalecerlos, porque recuerdan que ellos habían llenado su corazón de tristeza. Cuán importante es en el creyente no llenar su corazón de tristeza, sino llenarlo con la palabra de fe y de confianza del Señor, porque es la que nos da fuerza y fortaleza en el día malo, en el día de la prueba. Y la hora ya había llegado en la cual Cristo Jesús iba a ser arrestado y iba a pasar por el tiempo de la angustia, el tiempo de la agonía, lo sabemos, pero Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para darnos salvación en abundancia, vida, y podamos alcanzar esa vida eterna en Cristo nuestro Señor. Entonces, Cristo nos da conocimiento de Dios. Los discípulos le preguntaron en el verso 29, le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Qué importante. Ellos entendieron que Cristo sabe todas las cosas, porque Cristo es Dios y nuestro Dios es poderoso, omnipresente y omnisciente. Aleluya. Todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Aleluya. Yo le pregunto a usted, ¿cree usted que Jesús ha salido de Dios? ¿Cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cree usted que Jesús es la salvación y la vida eterna? Aleluya. Al conocer la vida eterna, el Señor nos da entonces conocimiento de que Él es el Hijo de Dios. La vida eterna es conocer al Padre y al Hijo, como nos menciona en el capítulo 17, en el verso 3 de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es importante conocer, y conocer es reconocer y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, al conocer la vida eterna, al Padre y al Hijo, el Espíritu Santo nos ayuda primeramente a tener una relación con Dios. Esa relación es una comunión y comunicación con el Padre. Recuerda que después del pecado original, esa comunión y comunicación perfecta fue rota. Entonces, el único camino al Padre es Cristo Jesús. El único que conecta al Padre con el mundo es Cristo Jesús. Es el puente, como lo hemos estudiado anteriormente. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria al Señor. También el Espíritu Santo nos ayuda a tener y a practicar la oración. Recuerde que la oración nos alimenta, la oración nos sustenta, la oración nos ayuda a comunicarnos, a conectarnos con el Padre, a sintonizarnos con Dios, allá con las estaciones celestiales del cielo. Gloria al Señor. Y a través del ayuno nos ayuda a que podamos nosotros desarrollar una vida de oración. La oración y el ayuno son esenciales y el Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros podamos, aleluya, estar más cerca de Cristo y comunicarnos con el Señor. Pero también el Espíritu Santo nos ayuda a testificar y a testificar con poder y autoridad, porque Él nos prepara para compartir el mensaje de salvación en Cristo Jesús y anunciar a otros que no hay otro camino al Padre sino Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y en el verso
20 del capítulo 17 nos dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi nombre, por la palabra de ellos. Porque recuerda que cuando nosotros testificamos del Señor, Jesús intercede al Padre por nosotros, para que aquellos que están escuchando la palabra sean alcanzados para Cristo, como Dios lo está haciendo en este instante. Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros para que cuando esta palabra sea enseñada, sea escuchada, aleluya, los oyentes crean y vengan al Señor. Los oyentes reciban fe y salvación, confianza y aliento en el Señor. Entonces recordemos que conocer la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo, y el Espíritu Santo nos ayuda a desarrollar una relación con Dios, a desarrollar esa vida de oración y de ayuno y a testificar con poder y autoridad a otros. Gloria al Señor. Entonces, Cristo, después de esto, nos da confianza, y esta es la palabra que el Señor estaba dando a los discípulos en este tiempo de prueba, porque recuerden que el Señor iba a ser arrestado y ellos iban a quedar solos, pero ellos no entendían esa palabra en ese momento, pero lo entendieron después de que el Señor cumplió la obra perfecta en la cruz. Y el verso 31 dice: Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, aleluya, porque el Padre está conmigo. Mire qué preciosa esta palabra, porque solamente era que el Señor Cristo Jesús levantara un dedo, aleluya, y eran legiones de ángeles que venían en ese instante a pelear, aleluya, esa batalla, a defender a Cristo Jesús. Pero Él fue obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz, como lo sabemos. Y nos dice entonces en el verso 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y vamos a concentrarnos en explicar este versículo después de entender qué es una prueba, qué es una aflicción y cómo nos enfrentamos a la prueba. Jesús nos alerta en todo momento, nos prepara, nos da tranquilidad antes de que venga la prueba, que es la angustia, la aflicción. Jesús nos anima a confiar en Él porque Él ha vencido todo obstáculo por nosotros y nos recuerda que Él ha preparado un lugar para nosotros, que son las mansiones celestiales. Por eso el Señor les decía en los versos anteriores de los capítulos anteriores: no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creed también en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y lo decía así para fortalecer la fe en ellos y fortalecer la confianza en Jesús. Entonces, ¿qué es una prueba o qué es la prueba? Una prueba es la acción o situación donde es probada la firmeza y la solidez en el creyente para ver si es capaz de resistir. Y esta resistencia se refiere a resistir al agua, al fuego y hasta las bombas. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por pruebas en las cuales hemos literalmente resistido al agua, al fuego y hasta las bombas? Amén. Entonces, ¿qué es la aflicción que habla la palabra en este versículo? Porque este versículo es esencial en 4 palabras. Nos dice que tengamos paz, nos dice que tendremos aflicción, nos dice que confiemos en Él, pero nos dice que Él ha vencido al mundo. Gloria a Dios. Entonces, la aflicción es aquella que causa molestia, sufrimiento físico, causa tristeza, causa angustia moral, aflige el alma, aflige el espíritu. La aflicción causa en el creyente congoja, causa ansiedad, depresión, enfermedad, obstinación. Esta aflicción es la que la palabra habla, en la cual nosotros debemos de mantenernos firmes, confiando en que Él nos ha dicho que tengamos paz.
Y esta palabra es esencial entenderla porque en estos momentos la necesitamos más que nunca. Gloria a Dios. Lo que más necesitamos en estos tiempos es entender la necesidad de Dios en nuestros corazones y mantener la paz. La palabra nos dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, el verso 14, que estemos tranquilos, parafraseando ese verso, porque Él peleará por nosotros. Cualquier angustia, situación que nosotros estemos pasando, Él ha vencido al mundo. Y esta palabra es importante entenderla porque Cristo se presenta de varias maneras en su obra redentora a nosotros. Cristo es nuestro abogado, aleluya. Él es quien intercede por nosotros delante del Padre. Y un abogado, hermanos, como les he explicado anteriormente, es aquella persona que tiene derecho, que defiende en juicio los derechos de los litigantes, de los acusados, y da dictamen sobre las cuestiones que se les consultan. Pero la palabra nos enseña en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Precioso el Señor, pues Cristo Jesús es nuestro abogado en medio de la prueba, de la aflicción, de la angustia, de la congoja, de la circunstancia que estemos pasando. Pero también Cristo Jesús es nuestro intercedor. Un intercesor es aquella persona que habla a favor de alguno, ruega por alguien para que alcance gracia y sea librado del mal. Cristo Jesús intercede por nosotros al Padre todos los días cuando nosotros venimos y clamamos a Él. El verso 1 al 3 del capítulo 17 que hemos hablado anteriormente dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, volviéndolo a mencionar, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cristo Jesús ruega por nosotros delante del Padre. Él le dice al Padre, escucha Padre, escucha papá. Es nuestro hermano, Él es tu Hijo, y entonces nosotros sabemos que no estamos solos, que tenemos quien intercede por nosotros. Pero también Cristo Jesús es nuestro médico, y un médico, hermanos, conocemos que es toda persona que legalmente es autorizada para ejercer la medicina. Cristo Jesús es el médico de médicos y médico por excelencia, aleluya. La palabra nos enseña en Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, aleluya, fuimos nosotros curados. Bendito su nombre. Nuestro Señor es nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro médico que aboga por nosotros e intercede al Padre. Alabado el Señor. ¿Conoce usted a su Dios? ¿En quién usted está confiando? ¿Cómo está su confianza en Dios? ¿Está confiando en Dios y en su poder? ¿Está usted luchando en sus propias fuerzas? La palabra nos enseña, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y esa palabra paz literalmente quiere decir que tengamos quietud, que tengamos tranquilidad, aleluya.
Y la quietud y la tranquilidad es un estado de descanso, es un estado de reposo, es un estado de confianza plena en Dios, donde nos hemos depositado en Él y donde sabemos que solo Él tiene palabras de vida eterna, que solo Él tiene la respuesta, que solo Él tiene la solución, que solo Él puede interceder por nosotros al Padre, que solo Él puede sanarnos de cualquier angustia y aflicción, que solo Él puede ayudarnos y liberarnos y ayudarnos en el momento del oportuno socorro. Gloria al Señor. Él es tu Dios, hermano, amigo, familia. Él es tu Cristo, tu abogado, tu intercesor, tu médico por excelencia. Y mire que esta palabra confiar, que sigue explicando el versículo más adelante, y en el mundo tendréis aflicción, la prueba, la angustia, la congoja, la depresión, la enfermedad, la circunstancia, la situación, la tristeza, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es entonces confiar? Confiar en Jesús es esperar en Él. Gloria a Dios. Y esperar en Jesús nos enseña que la confianza debe de ser plenamente en el Señor. Confiar es esperar con firmeza y seguridad, y es encargar al cuidado de Dios cualquier asunto de nuestra vida y tener total confianza en Dios y que Él cuidará de esas circunstancias y de nuestras vidas. Entonces, confiar en Jesús es permanecer en Cristo. Dice la palabra en el capítulo 15, lo hemos leído muchas veces en las clases que hemos estudiado: permaneced en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. Aleluya. Permanecer en el Padre es confiar en Cristo, es agarrarnos del Señor y es depositarnos en Él. Confiar en Jesús es entregar cualquier circunstancia en sus manos, es descansar en el Señor para que nosotros podamos entonces, aleluya, recibir la bendición. Confiar radicalmente en el Señor, hermanos, es tener una total confianza y manteniéndonos firmes en Dios y en los principios y preceptos bíblicos, sin admitir términos intermedios, sin comprometer, aleluya, nuestra fe, la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es pura y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Entonces, cuando nosotros confiamos en el Señor, debemos practicar alabar a nuestro Dios. Debemos expresar cuánto estamos confiando en Él. Y alabar al Señor es mantener el gozo y la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hemos estudiado esa palabra en el capítulo 14 anteriormente para que podamos descansar en el Señor y mantener el gozo y la paz. Entonces, ¿cómo vamos a mantener esa confianza en Jesús? También orando. Y cuando nosotros oramos, mantenemos nuestra vida en comunión con Dios. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si pedimos conforme a la voluntad de Dios y en el nombre de Cristo Jesús, porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo mantenemos esa confianza? Escudriñando su palabra. Toda la escritura es útil para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para a fin de prepararnos para toda obra buena, dice el Señor en la palabra en Timoteo. ¿Cómo confiamos en el Señor? Creyendo en Él, confiando en Él, manteniendo esa confianza en el Señor. Si me amáis,
Guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, que quiere decir otro ayudador, el Espíritu de verdad, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cristo vive en nosotros y permitimos confiar en el Señor, esperar en Él, permanecer, depositar nuestra fe y confianza en Él, descansar en Él. En estos momentos, las personas a través del mundo, todos estamos pasando por circunstancias difíciles y pruebas. Pero la palabra nos dice en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la arma arderá en ti, porque Dios es nuestro socorro y nuestro pronto auxilio, si descansamos y esperamos en Él. Y yo quiero preguntarle en este día, ¿está usted agarrado de la mano de Dios? ¿Está usted caminando de la mano de Dios? ¿Está usted esperando y permaneciendo, aleluya, en el Señor? Debemos de agarrarnos del Señor y no solo con una mano. Debemos de agarrarnos del Señor con todo nuestro ser, agarrarnos del Señor y no soltarnos. Bendito su nombre, Dios. Los tiempos que estamos son tiempos difíciles, como les he mencionado, y todos lo sabemos. Pero cuando creemos en la palabra, recibimos el consuelo. Cuando creemos en la palabra, recibimos el consejo de Cristo. Y Cristo nos ayuda y nos ayuda a enfrentar la aflicción en este mundo, que es la pena, la pérdida, la angustia, la depresión, la congoja, la ansiedad. Calma nuestros pensamientos y da paz a nuestra mente. Recuerde que Dios siempre nos da una palabra de confianza en medio de la prueba, porque Cristo nos prepara para el tiempo de la prueba, nos muestra, nos enseña, nos alerta en tiempo de la aflicción. Dios nos prepara y nos anima, pero también Cristo nos da paz en medio de la prueba. Él nos da la tranquilidad que necesitamos para que Dios sea glorificado y exaltado. Y también Cristo está con nosotros en la prueba. Él nos da la paz para que Dios sea exaltado y manifestado, porque Dios es nuestro ayudador, es nuestro pronto auxilio y nuestro oportuno socorro. Bendito su nombre. Confiemos en el Señor, porque Él ha vencido al mundo. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, por su angustia, por su pena, por su aflicción, porque entró tristeza y angustia. Y me dejaréis solo, mas no estoy solo, dice Cristo Jesús, porque el Padre está conmigo. Y esa palabra es para cada uno de nosotros. Mas no estamos solos, porque el Padre está con nosotros. Alabado el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos compartir tu palabra, que es vida y vida en abundancia, Señor. En esta hora, Padre, oramos por todos aquellos que estén pasando por pruebas, Señor, por todos aquellos que estén en medio de la prueba y por aquellos que estén saliendo ya de la prueba, Padre. Fortalece la fe y la confianza en tu pueblo, Padre bueno, y ayuda a tu pueblo a confiar, a permanecer, a descansar en ti, a tener quietud y tranquilidad en ti, porque en ti, Señor, está la respuesta, está la salvación. Tú has vencido al mundo, Señor. Tú has vencido todo obstáculo. Tú, Señor, Padre amado, derrotaste a Satanás al morir en la cruz y al resucitar al tercer día, Señor. Tú cumpliste la obra perfecta del Padre en obediencia.
Tú has vencido al mundo, Señor, y porque tú venciste, nosotros también seremos vencedores, Señor. En esta hora oramos de una manera especial por todos aquellos que estén pasando por angustia, por pena, por aflicción. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, liberta a tu pueblo de toda angustia, de toda depresión, de toda opresión, Señor, de toda ansiedad, Señor, de toda congoja. En el nombre de Jesús, Señor, Padre de los cielos, sean libres por el poder de la palabra que opera en Cristo Jesús a través de tu Santo y Divino Espíritu, y levántalos, Señor. Dale gozo, dales paz, dale aliento, dales ánimo, dales fortaleza, Señor. Levanta su espíritu, Dios, y ayúdales, Padre, a continuar confiando en ti, Señor. Oramos, Padre de los cielos, también por todos aquellos que todavía no han entregado su vida a ti. Pedimos de una manera especial que tu Santo y Divino Espíritu traiga convicción de pecado al corazón, Señor, y los traiga a ti. Amigo que escucha, hoy es el día. Hoy es la hora para entregar tu vida a Cristo, y Él tomará control de esa angustia, de esa aflicción, de esa prueba en tu vida si depositas tu fe y tu confianza en el Señor. Gracias, Padre, nuevamente. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias, Espíritu de vida. Te bendecimos y te honramos, Padre, en esta hora. Te damos toda gloria, toda alabanza, porque toda tuya es, y al Cordero que está sentado, que está a la par del Padre, Señor. Gracias por ser nuestro abogado. Gracias por ser nuestro intercesor. Gracias por ser nuestro médico por excelencia. Te bendecimos y te honramos, Padre bueno, y en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias por conectarse a la clase el día de hoy. Continuemos confiando en nuestro Señor Jesús. Él ha vencido al mundo, y porque Él venció, nosotros también venceremos. Gloria al Señor. Les espero en la siguiente semana. Estaremos estudiando el capítulo 17 del libro de Juan. El tema será Jesús ora por sus discípulos. Jesús ora por usted y por mí. Recuerde memorizar verso 3 del capítulo 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y el verso 21 del capítulo 17, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y esa es la palabra que estaremos estudiando en la siguiente clase. Continuemos orando por nuestros familiares y amigos, como siempre les menciono. Testifiquemos también a alguien por qué Cristo vino a morir. Y recuerde que Él vino a dar su vida por usted y por mí, para que recibamos salvación y vida eterna. Conéctense para la siguiente clase. Que el Señor les bendiga. Siempre les menciono, ahí está la información del libro, la información de la iglesia, para todo aquel que desee comunicarse con nosotros, para que le guiemos en oración para recibir a Cristo en su corazón. Y si también le gustaría que le guiemos y le orientemos para que encuentre una iglesia local si usted no está en el área. Dios les bendiga grandemente, y recuerden, como siempre les menciono, busquemos del Señor en todo momento. Practiquemos arrepentirnos todos los días. Vivamos una vida de arrepentimiento, una vida de santidad y de temor del Señor. Guardemos nuestra salvación con temor y temblor, porque Cristo está cerca. Y ese es el mensaje. Y porque Él está cerca, Él nos está diciendo que Él ya venció al mundo, y necesitamos estar preparados y listos para esperar su regreso. Dios les bendiga nuevamente. Que tengan una buena semana, y que el Señor se glorifique en cada una de sus peticiones. Dios ha vencido al mundo. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén y amén.